Bien, ya estamos casi al final del primer semestre. Hemos visto bastantes temas. Bien, nos quedan ver algún temito más para terminar el semestre. Recuerden que, a ver cómo va a ser un poquito las cosas. Recuerden que al final de este semestre yo lo que voy a hacer, voy a poner en Classroom un trabajito práctico para que lo hagan. Que van a tener tiempo, no se preocupen, van a tener tiempo las vacaciones hasta que lleguemos al segundo semestre. Bien, hasta segundo semestre tienen para entregarlo. Va a ser ese sí lo voy a pedir, va a ser un trabajito que sí lo voy a pedir. Va a englobar un poco todo lo que hayamos visto. Bien, va a englobar un poquito todo lo que hayamos visto. Va a tener algunas cositas que yo les pida, esto hagan esto. La idea es que hagan un programita de algo con lo que terminemos de ver. Bien, pero van a tener tiempo. Así que nos queda por ahora terminar de ver algunos temitas. Bien, terminamos la clase pasada un poco ya con los bucles. Terminamos de ver el reloj, el temporizador, bien, for, while, bien, terminamos un poquito todo lo de los bucles. Y nos vamos a centrar un poquito ahora. Vamos a empezar, primero vamos a empezar algún ejercicio para ir viendo algunas cositas. Eso va a ser, el parcial va a ser a ver, para Matías que me preguntó. De esa forma va a ser el parcial, ¿bien? Va a ser en forma de un trabajo que van a tener tiempo para entregarlo, y ese va a ser evaluativo, ese va a ser el parcial. Va a tener bastantes cositas, ¿bien? Por eso yo les voy a dar tiempo para que lo entreguen, ¿bien? Y nada más va a ser de entrega. Va a tener un poco, ya van a ir viendo, estas clases van a ir viendo un poquito cómo la forma de lo que voy a trabajar, ¿bien? Que va a ser un poquito de cómo sea ese trabajo, yo le llamo trabajo práctico, pero sería un trabajo práctico evaluativo, ¿bien? Ese un poquito para evaluar todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo este primer semestre. Y ya van a ir viendo de a poquito, en estas últimas clases tenemos a ver cuántas clases tenemos, unas 3 clases más además de esta, o sea, tenemos un mes, ¿bien? Que vamos a ir trabajando un poquito en el formato. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Por ahora vamos a utilizar todo, ¿bien? Hasta que terminemos primer semestre, todo sin interfaces visuales, que va a ser lo que vemos el semestre que viene, ¿bien? Entonces lo dividimos en dos partes. Primero lo vamos a hacer todo de la forma que lo hemos estado viendo, con esa pantallita en blanco desde Python, la pantallita negra, ¿bien? Lo vamos a ir haciendo desde ahí. Una vez que terminemos eso, después en el segundo semestre arrancamos otras cosas diferentes, ¿bien? Arranca todo otra parte. Pero eso va a ser el trabajito, ¿bien? Va a ser un parcial, pero va a ser un parcial que yo les voy a dar una... Va a ser, a ver, va a ser un trabajo, ¿bien? Que yo les voy a dar cuando terminemos el semestre para que lo hagan en términos de las vacaciones, ¿bien? Hasta el segundo semestre, ¿bien? La idea es que tengan tiempo para hacerlo, ¿bien? Van a tener bastante tiempo para hacerlo y un poquito de cada uno. Yo les voy a después poner, pero van a ir viendo un poquito, estas clases vamos a ir trabajando un poquito con cómo sería ese trabajo, pero necesitamos ver también algunos temitas más, ¿bien? A final de año, se entrega un programa, que ese sí lo vamos a hacer, el programa que se entrega a final de año, que es el final de programación. Es un programita ya con otras cosas, con una interfaz visual, con ventanas, botones, bien, y demás, y ese se entrega a final de año, bien. La idea es que necesitamos, para probar, que esté el trabajito aprobado, bien, y al final que esté el programa, bien. Esas son las dos condiciones. Pero vamos a llegar a final con un programita terminado. Esa es la idea. Por ahora vamos a empezar a ver algunas cosas para irnos un poco abriendo un poquito la cabeza de cosas que tenemos que pensar, de qué es lo que pasa en nuestro programa, ¿bien? Entonces lo vamos a ver de la siguiente forma, todos estos pequeños contenidos que nos tenemos que ir preguntando qué pasa con cada cosa, ¿bien? Y vamos a empezarlo un poquito. Lo primero que vamos a pensar, por acá, vamos a ponerlo por acá, un archivito de Python, por acá, ¿bien? Lo primero que vamos a pensar, por acá, es vamos a hacer una pequeña gestión de usuarios como lo sabemos nosotros. Es decir,
personas, ¿bien? Que pueden ser alumnos, pueden ser, supongamos, clientes, puede ser lo que ustedes quieran, ¿bien? Manejo de personas, ¿bien? De datos de personas. Un poquito, un poquito para que tengamos en cuenta, puede ser también una inscripción al instituto, por ahí puse yo un ejercicio de repaso de esa forma, ¿bien? En torno a datos de personas, gestionar datos de personas. Entonces vamos a irlo viendo cómo lo sabemos nosotros, ¿bien? Y después qué necesitamos, irle agregando un poco para que vean un poquito qué nos va faltando, qué es lo que próximo que hay para ver. Entonces veamos, vamos a empezar fácil, vamos a empezar un poquito como lo sabríamos nosotros, vamos a ponerle por acá, vamos a ponerle gestión de personas, ¿bien? Puede ser gestión de personas, de alumnos, de clientes, de lo que ustedes quieran, ¿bien? Pero en torno a información de alguien. Yo lo voy a hacer general, en torno a personas nada más. Y vamos a ver qué datos le voy a pedir, ¿bien? Es decir, yo le voy a pedir un nombre, seguramente. Vamos a irlo haciendo como lo sabemos nosotros. Un nombre. Le vamos a pedir también, por ejemplo, una edad. Vamos a pedirle la edad. Que lo vamos a poner también así en un input. Primero vamos completando y después vamos a ir viendo cositas. Edad. Vamos a pedirle también, por ejemplo, el teléfono. Por ejemplo, teléfono. Y también podríamos pedirle dirección. Vamos a pedirle la dirección. Bien. Algunos datos que podría tener alguna persona. Acá pueden ir variando, dependiendo qué es lo que le quisiéramos preguntar a la persona. Pero por acá es lo que nosotros tendríamos sabido. Bien. Con input, nosotros vamos a pedirle a alguna persona que ingrese sus datos. Bien. Y de esa forma van a quedar guardados acá. Bien. Van a quedar guardados en estas variables. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, vamos a completarlo un poquito más para que quede un poquito mejor. Lo vamos a hacer un programita tipo que sea, supongamos, vamos a hacerlo, tipo que tenga un menú, ¿bien? Y lo vamos a hacer con también le vamos a poner unos while, unos bucles, para que sea como un programita infinito, ¿bien? Entonces vamos a hacer por acá un pequeño menú. Ya que sabemos un poquito, estos serían los datos que le vamos a pedir, que los vamos a dejar por ahí ahora, para después irlo agregando, ¿bien? Vamos a hacer un pequeño menú, como yo les he mostrado, ¿bien? ¿Donde qué vamos a hacer? Bueno, el primero sería agregar personas. Una nueva persona. Bien. El segundo sería mostrar. Bien. Vamos a ponerle por ahí, ya lo vamos a ir completando. Le vamos a poner salir para hacerlo poquito por ahora. Ya lo vamos a ir completando para que lo vayan viendo. Y en el menú teníamos que poner alguna forma de que elija qué opción quería ir. Bien, entonces le vamos a poner opción igual input, por ejemplo. Le vamos a poner opción. Y lo vamos a hacer sencillito primero. Esto sería la forma. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, por ejemplo, podíamos poner un if y decir si opción era igual a 1. Bien. Acá yo lo he puesto con un input nada más, fíjense. Entonces esto lo tengo que poner de esta manera. Si yo lo hubiera puesto con int, lo podría poner así. Bien, pero lo puse con un input solo. Bien, vamos a ir viendo y ya lo vamos a ir arreglando a poquito todo esto. Bien. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Bien, con todo lo que estamos viendo. Si la opción era igual a 1, es decir, que agregar personas, tendríamos que pedirle todo esto. Bien. Si no, podría haber un nilif, bien, otra opción, que acá le podríamos poner, por ejemplo, si opción era igual a 2, acá tendríamos que poner un print con algo, que lo vamos a dejar así por ahora, bien, tendríamos que poner un print con algo. Si la opción era igual a 3, acá teníamos que salirnos. Por ahora, como lo vamos a hacer con un bucle while, bien, le vamos a poner por ahí la palabrita que yo les dije para terminar los bucles, le vamos a poner un break para terminar el bucle, bien, lo vamos a dejar por ahí. Y recuerdan que también yo le ponía por ahí un else de ponerle, por ejemplo, supongamos, opción incorrecta. Vamos a ponérselo así por ahora. Bien. Ahí un poquito estamos usando nada más los if, bien, un poquito con el menú. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros, que yo les mostré? Bueno, a esto, por ejemplo, para hacer lo que funcione siempre, le poníamos un while, que yo le voy a poner true acá, por ejemplo. Bien. Y esto lo metíamos todo dentro del programa.
Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, esto se iba a ejecutar siempre, iba a haber un menú, dependiendo de la opción que yo ponía. Era, por ejemplo, acá agregaba a las personas, acá las mostraba, ¿bien? Acá me salía, ¿bien? Y acá muestra opción incorrecta. Entonces vamos a ir viendo cosas. Acá la vamos a completar un poquito el print. Vamos a ponerle, por ejemplo, que me muestre el nombre, dos puntos, coma, nombre, el nombre de la variable, ¿bien? Vamos poniéndolo por abajo, por irlo completando, edad, dos puntos, vamos a separar un poquito, edad, print, teléfono, cuya cante así, pin, dos puntos. Vamos a ir haciéndolo normal. Bien, esto es todo lo que hemos estado viendo. No hay nada diferente, sino que estamos completando un poquito. Dirección, dos puntos, coma, dirección. Bien. ¿Qué es lo que tenemos si lo ejecutamos hasta acá? Y vamos a ir viendo diversas cosas con esto. Bien, vamos a ir viendo esas cosas que nos van a ir pasando y que tenemos que irnos preguntando. Bien, para luego ir viendo otros temitas. Vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo, que nos va a pedir guardarlo. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, en el escritorio. Le vamos a poner gestión. Supongamos. Tenemos esto hasta acá. Bien, hasta acá tenemos esto. Solamente esto. Entonces, si yo ponía, por ejemplo, la opción 1, me iba a pedir que yo ingrese a alguien. Vamos a poner al señor Juan, que tiene 20 años. El teléfono es, qué sé yo, 420-2020. Y la dirección le vamos a poner San Juan al 200. ¿Bien? Y volvíamos al menú. Bien. Y si yo pongo mostrar, por ahí, bueno, ahí me mostraría, acá fíjense la opción 2, demostrar. Bien. Acá es donde nos tenemos que empezar a preguntar diversas cosas. Bien. Primero lo primero. Bien. Si yo cierro el programa, vamos a cerrarlo, la información, bien, por ejemplo acá, no hay nada, bien, porque yo no lo he puesto, bien. Fíjense que vamos a ir pensando un poquito cosas de programación en sí. ¿Por qué me dice el error? Bueno, porque fíjense que lo que dice acá, nombre no está definido. Ese error, bien, ese error ocurre cuando yo no he creado una variable. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, usted acá ha creado la variable. Sí y no. ¿Por qué? Porque acá se crea la variable solamente cuando yo he tocado la opción 1. Bien, fíjense que yo al principio toqué la opción 2 y no hay nada. Bien, no hay nada. ¿Bien? Eso sería lo primero. Segundo, bien, segundo. Vamos a venir por acá, vamos a volverlo a ejecutar. Cuando yo agrego una persona, teníamos a nosotros a Juan, edad 20, teléfono 420-2020, dirección que era San Juan al 200. Cuando yo creo una persona, bien, que yo la puedo mostrar por ahí, ahora sí, porque ven que la primera vez sí toqué el 1, entonces cuando yo ahora toque 2, sí me va a aparecer, bien. Pero la segunda cosa sería lo siguiente. Si yo cierro esto, el nombre, ese Juan, se nos pierde, bien. Eso sería lo siguiente a pensar. Lo primero es que si yo no ingreso nada, no hay nada. Bien, entonces me puede dar error. Segundo, si yo cierro el programa, se me van todos los datos que yo puedo tener en el programa. Bien. Tercero, por acá, que podemos irnos dando cuenta, si yo ingreso una persona, a Juan, supongamos que era así, 420-2020, y la dirección era San Juan al 200, bien. Si yo ingresaba una persona, pero luego de la forma que nosotros lo estamos haciendo por ahora, ¿bien? Si yo agrego otra persona, supongamos, ahora no va a ser Juan, sino va a ser, supongamos, María, que tiene 25 años, el teléfono ahora es 425, 435, 3535,
Y la dirección le vamos a poner San Martín al 1500. Cuando yo agrego una segunda persona y yo pongo mostrar, Juan no existe. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque voy sobreescribiendo. Claro, se borra la primera, en realidad voy sobreescribiendo lo que yo tengo en las variables. ¿Bien? Entonces tenemos varias cositas acá por arreglar en esto. Primero, que bueno, no se me va a mantener el dato. Yo acá pongo el 1, cuando si yo no pongo el 1, no se crea la persona. Bien, eso es lo que vamos a ver, Maxi, en un futuro, ahora enseguida. Y tercero, si yo borro las cosas, es decir, cierro el programa, se borra todo. Bien. Entonces, esto se va a ir arreglando poco a poco. Bien. ¿Qué vamos a necesitar lo primero? Lo primero que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un modo de poder agregar muchas personas. Bien. Y yo mantenerlas en mi programa. Bien. Eso es lo que vamos a necesitar. Para eso es lo que vamos a ver el tema de hoy. Bien. El primer problema que vamos a corregir. Vamos a hacer ahora, vamos a decirle al programa una manera de que yo pueda ir ingresando varias personas, ¿bien? Y se vayan guardando, ¿bien? Eso es lo que vamos a ir diciéndole al programa. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con el siguiente tema. Vamos a venirnos por acá al PowerPoint. Esto lo vamos a minimizar, lo vamos a dejar por ahí. Esto lo vamos a cerrar, esto lo vamos a minimizar. Enseguida vamos a seguir con esto. Y vamos a ver este tema. Vamos a abrirlo. Vamos a ver lo que es un poquito acá. Vamos a un poquito agrandarlo. Lo que son las listas en Python. ¿Bien? No lo vamos a ver muy amplio, pero sí nos va a ayudar un poco para primero arreglar ese problema. ¿Bien? ¿Qué es la lista? Bueno, en sí es una estructura de datos. ¿Bien? Pero ustedes tenganlo así, lo vamos a tomar como si fuera un tipo de variable. ¿Bien? Las listas es un tipo de variable. ¿Qué es lo genial que tienen las listas? Es que nos permiten guardar muchas cosas en una variable. ¿Bien? Es decir, yo puedo tener una variable y guardar todos los datos que yo quiera. ¿Bien? ¿Qué es otra cosa genial? Bueno, que yo puedo guardar, por ejemplo, ahí eh, nombres, puedo guardar edades, puedo guardar números, ¿bien? Puedo guardar todo lo que yo quiera dentro de esa lista en Python. ¿Bien? Y todo va a quedar guardado en una variable. ¿Bien? ¿Cómo se crea una lista en Python? Muy fácil, fíjense acá cómo es. Se pone el nombre de una variable, yo le he puesto lista, ¿bien? Ponemos un igual y ponemos unos corchetes, ¿bien? Estos son corchetes. Cuando yo creo esto, ¿bien? Que pongo de esta forma, ya creé una lista en Python, ¿bien? Entonces la vamos a ver, vamos a poner por acá uno nuevo, para que lo vayamos viendo. Fíjense, vamos a minimizar un poquito esto. Fíjense cómo sería una lista. Es muy fácil crearla. Pongo el nombre como si fuera una variable, que yo le puedo poner lista, ¿bien? Puede ser listado, puede ser lista de nombres, pongamos, el nombre que yo quiera, ¿bien? Como si fuera una variable. Y yo lo igualo a unos corchetes. Listo. Con esto ya creé una lista en Python. Fíjense, fíjense, que si yo acá pongo print, vamos a verlo primero, lista, y vamos a ejecutarlo, vamos a ponerle lista. Fíjense que por acá me salen corchetes, ¿bien? Fíjense, me salen corchetes, ¿bien? Si yo le pudiera decir a esto, ¿se acuerdan cómo yo ponía las variables? ¿Qué tipo de variable es? Bueno, yo puedo poner acá lo mismo. ¿Qué tipo de variable es esto? Fíjense lo que me va a decir. List, ¿bien? Es una lista, ¿bien? ¿Qué es lo que tienen las listas? Como yo les dije, lo grandioso es que yo le puedo poner muchas cosas. Fíjense, ¿cómo se hacen para agregarle cosas? Dentro de acá los corchetes, dentro de acá los corchetes de mi lista, voy a ir agregando datos. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, voy a ir agregando nombres. Supongamos los que estamos acá. Adrián, voy a ir de arriba para abajo los que están. Ana. Fíjense cómo los voy agregando. Con unas comas separaditos, voy a ir agregando datos. Anaí. Bien. Entonces, fíjense.
Si yo lo ejecuto, ¿cómo me lo va a mostrar? Bien, fíjense. Ven que yo me deja guardar dentro de una variable varios datos. Bien. No necesariamente tienen que ser nombres. Por ejemplo, yo también podría guardar acá números. Vamos a guardar el número 20, vamos a guardar 35 punto 75. ¿Bien? Y fíjense que también se guardan acá en mi lista. ¿Bien? Entonces yo puedo, en una variable, guardar un montón de datos. ¿Bien? Tomémoslo desde ahí. Yo en una variable puedo poner todos los datos que yo quiera. Ahora viene la pregunta. Hay muchos datos acá. ¿Bien? ¿Cómo hago yo para buscar algún dato específico de algunos que están acá? Bueno, para eso existe lo que se llama un índice. ¿Bien? Dentro de las listas hay un numerito, ¿bien? Que me sirve para buscar un dato dentro de una lista. ¿Bien? Y se pone así dentro de los corchetes. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay que aprender? Que siempre empieza desde cero. ¿Bien? Entonces fíjense, acá, fíjense esta lista que yo he creado por acá. Y yo le digo, el ítem número 0 es Ignacio. Bien. El ítem número 1, que sería el siguiente, es profesor. El 2 es programación. Y el 3 es el 1. Siempre, siempre se empieza desde el número 0. Bien. El primero que ustedes ven acá, siempre es el número 0. Bien. ¿Cómo se vería esto? Bueno, fíjense por acá. Vamos a borrar un poquito. Yo acá estaría imprimiendo todo, toda la lista, que me trae todo esto, por ejemplo. ¿Bien? Pero yo le puedo decir, por ejemplo, acá, print. ¿Y cómo se pone? Se pone el nombre, que sería lista, y entre corchetes, el dato, el número, ese numerito, ese índice al que yo quiero buscar. ¿Cómo se vería acá? Bueno, fíjense, si yo pongo un 0, vamos a sacarle un poquito esto. Si yo pongo un 0, fíjense, me trae el primero, Adrián. De la misma forma, puedo buscar cualquiera. Por ejemplo, si yo pongo un 2 acá, fíjense, me traen ahí. ¿Por qué? Porque este es 0, 1, 2. ¿Bien? Entonces nosotros podemos también buscar un dato que esté dentro de una lista poniendo el numerito. ¿Bien? Esto se llama un índice, el índice de una lista. Lo que se refiere es adentro de la lista en qué posición está. ¿Bien? Eso es lo que le digo. ¿En qué posición está ese dato? Siempre tomando en cuenta que el primer dato empieza desde cero. ¿Bien? Fíjense que acá yo podría poner, por ejemplo, vamos a ir poniendo varios print. 1, 2, 3, por ejemplo. Y fíjense que me va a ir mostrando todos los datos que yo tengo. ¿Bien? El 0, el 1, el 2, el 3, tendríamos un 4, por ejemplo acá, un 4. Y ahora viene lo que hay que tener cuidado, ¿bien? Porque nosotros, yo les dije que podemos, con el índice, buscar qué dato tiene. Pero fíjense lo que pasa acá, ¿bien? Este es el 0, 1, 2, 3 y este es el 4. Si yo pongo, por ejemplo, el 5, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo pongo un Va a 5? dar un error. Muy bien, fíjense. Si yo pongo el 5, me va a mostrarlo, pero fíjense, cuando lleguemos afuera, que ahí me dice, vamos a buscarlo por ahí, fíjense que me dice, este 5 me dice que el índice está fuera del rango. ¿Bien? Eso es lo que pasa. El índice está fuera del rango. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, necesitamos una forma, por ejemplo, de saber, de determinar hasta dónde llegar. ¿Bien? Hasta dónde llegar. Y una forma también de acceder a estos datos, ¿bien? De manera segura, sin pasarnos, porque si nos pasamos de la cantidad de datos que tenemos, nos va a dar un error, ¿bien? Profe, yo me imagino, bueno, supongo que lo vamos a ver más adelante, pero también podemos hacer de que, o sea,
directamente no lo pongas a imprimir tú en el código, sino de que lo puedas ingresar desde afuera, Sí, como Esther, ver y la lo, posición. sí, Ah, ok. sí, Esther, y lo vamos a ver. Ah, ok, gracias. Muy bien. Primero vamos a ver una cosita antes que nada. Bien. Por acá tienen un ejemplo, el mismo ejemplo de recién. Bien. Nos vamos a quedar por acá. Hay formas de mostrar. Acá, formas de mostrar. Bien. ¿Para qué? ¿Para qué entonces un poquito esto de listas? Fíjense que por ahí he utilizado algo interesante. ¿Qué he utilizado? Bueno, la mejor forma para trabajar con una lista es trabajar con bucles. Bien. Específicamente, los mejores son los bucles for. Bien. ¿Por qué? Bueno, yo les voy a mostrar la primera forma fácil con un bucle para mostrar acá una lista, que esto lo vamos a poner así en comentario para que no se ejecute. Primera forma de mostrar una lista. Bien. La primera forma es obviamente con un for. Bien. Si recordamos nosotros, se veía algo así. For, por ejemplo, una i, in range. Y acá es donde nosotros teníamos que poner el número. Bien. ¿Por qué es grandioso el for para una lista? Bueno, por el tema de recuerden que si yo pusiera de esta forma, el for, bien, con un número, pongamos ahí por ejemplo 4, ya lo vamos a usar, siempre empezaba desde el 0, bien, recordamos eso, que siempre empezaba desde el 0. ¿Por qué nos soluciona un poquito la vida? Bueno, porque fíjense que las listas también empezaban desde el 0, bien. ¿Y hasta dónde tienen que llegar? Bueno, sería lo mismo acá. 0, 1, 2, 3. El 4 es el último. Si recordamos un poquito, el for llega a 1 antes. ¿Qué número tendríamos que nosotros poner ahí? Un 5 para que llegue hasta el 4. Bien. Cómo se pondría el print? Fíjense, se pondría un print, pongo el nombre de la lista y entre corchetes el contador, que es el que se va a ir moviendo en posición. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Quién hacía ese? Esta letra I. Fíjense, si yo pongo la letra I, que es la que va a ir yendo desde 0 hasta 4, se vería de la siguiente forma. Fíjense. ¿Bien? Por ahí lo tenemos, lo vamos a checar un poquito. Fíjense que ¿qué va haciendo? Va imprimiendo cada valor de la lista y esto es lo que se va a ir moviendo, el índice. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema de acá? Bien. Que bueno, ahí lo tengo, le he puesto 5. Pero si yo por ejemplo, supongamos, bien, tuviera un ítem menos, vamos a sacar este último ítem, ese 35, se lo borré. Si yo ejecutara esto, fíjense, me va a dar un error de vuelta de que está fuera del rango. ¿Por qué está fuera del rango? Bueno, porque esto llega hasta el 4 y el 4 yo se lo borré. Fíjense que llega ahora hasta el 0, 1, 2, 3. El 4 no está. Entonces yo acá tendría que cambiar de vuelta, ponerle 4 para que llegue hasta 3. Hay una forma mucho más fácil de saber, por ejemplo, cuánta cantidad de ítems tiene esta lista. Bien. Se hace de la siguiente forma. Esto lo vamos a poner un ratito como comentario para que no se ejecute. Lo vamos a poner por acá para que lo vean. Vamos a ponerlo por ahí. Con la función len, bien, len lo que me va a hacer. Fíjense, len lo que me hace es decirme la cantidad de datos que tengo una lista. Entonces fíjense cómo se utiliza. Pongo len, entre paréntesis lista, que sería el nombre de mi lista, y lo vamos a mostrar. Print. Print. Esto lo vamos a sacar un segundito. Fíjense lo que me va a mostrar. 4. Bien. 4 ítems tiene 0. Tendríamos 1, 2, 3, 4. 4 elementos tenemos. Bien. ¿Por qué nos sirve para el for? Porque recuerden que, bueno, esto muestra la cantidad de elementos que hay. Hay 4 elementos. Pero, las posiciones van del 0, 1, 2, 3. ¿Por qué nos viene bien para el for? Bueno, justamente porque llega uno antes. Entonces, si yo pongo acá,
Fíjense, len, lista. Fíjense que no me va a dar nunca error. Bien, fíjense que ahora voy a agregarle de vuelta. Creo que teníamos 35.75. Fíjense que me sigue funcionando. Bien, y yo puedo poner, por ejemplo, acá algún, vamos a ponerle programación, por ejemplo. Programación. Y siempre me funciona. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tenemos dos conocimientos. Primero, que este len me dice la cantidad de datos que hay, ¿bien? Cuántos elementos hay en una lista, ¿bien? Sí, sí, después obviamente les voy a mandar todo, no se preocupe. Y acá llega hasta uno antes. Si bien nos dice que hay 6 elementos, acá va a llegar hasta el 5. Entonces nos viene bien el for, porque empieza desde el 0 y va a llegar uno antes. Nos viene genial el for. ¿Bien? Entonces el for es muy utilizado siempre en las listas, ¿bien? Justamente por eso, porque nos viene genial cómo funcionaba el for, ¿bien? Pero hay otro for un poquito diferente que también se utiliza. Yo se los voy a mostrar primero con un texto para que vean qué es lo que muestra y después cómo funciona en una lista. Vamos a poner por acá, esto lo vamos a poner como comentario para que no se nos ejecute. ¿Bien? Y yo les voy a mostrar una cosa por acá. Bien, acá abajito, voy a poner un nombre cualquiera. Por ejemplo, a mí me voy a poner. Y les voy a mostrar una forma de utilizar el for, que es más que nada acá en Python. Bien, que es de la siguiente manera. Yo puedo recorrer las letras que hay en, por ejemplo, en este nombre, de la siguiente forma. For, y digo letras, que sería lo que quiero recorrer, cada letra, in nombre. ¿Qué es lo que hace esto? Va a ir recorriendo cada una de estas letras que esté acá. ¿Bien? ¿Y qué vamos a mostrar? Bueno, por ejemplo, vamos a mostrar estas letras. Fíjense cómo se ve esto. Fíjense, ¿bien? Ahí. Va recorriendo este nombre, la I, la G, la N, la A, ¿bien? Cada una de las letras. Este es otro for, otra forma de usar un for, para recorrer elementos, ¿bien? ¿Cómo se utiliza? De esta forma. Pongo for, una variable que va a ser el elemento, cada uno de estos elementos, que en este caso serían letras, y la variable que yo quiero recorrer, ¿bien? Esa es una forma de utilizar el for para ir recorriendo elementos que haya. Si yo, por ejemplo, lo hiciera con una lista, supongamos, voy a borrarlo, si yo lo hago en esta lista, se vería de la siguiente forma. For, y acá le voy a poner elementos, in lista, que es el nombre de mi lista, que sería este nombre de acá. Y fíjense que si yo muestro el elemento, fíjense lo que me va a mostrar. Esto lo vamos a sacar un segundito. Fíjense, también me recorre, pero me recorre cada una de estas posiciones. ¿Bien? Cada una de estas posiciones y me las va mostrando. Esta es una otra forma, mucho más fácil, de recorrer una lista, ¿bien? Para ir mostrando los elementos que hay. Y va a ir pasando por cada uno, por este, por este, por este, por este, por este y por este. ¿Bien? Por cada una de las cosas, datos que yo tenga en esa lista, los va a ir pasando y los va a ir mostrando. ¿Bien? Recuerden que este sería el elemento, o sea, el dato que se va a ir moviendo, y esta sería el nombre de mi lista. ¿Bien? Esas dos cositas. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá en este ejemplo que yo les he mostrado? ¿Bien? Que tienen las dos cositas. Podemos recorrerlo con un for, con ese de la i, que sea el contador, que va a ser el índice que se va a ir moviendo, ¿bien? Desde 0 hasta el último índice, o sino que vaya recorriendo el dato. Bien, las dos formas se utilizan. Y de las dos formas puedo ir recorriendo yo una lista. Bien. Que ya lo vamos a ir utilizando. Ahora viene lo más interesante.
No, no son, lo puedo poner lo que yo quiera tranquilamente. Por ejemplo, yo podría poner acá dato, pero acá sería dato, por ejemplo, ¿vean? Y funcionaría igual. Sino que le damos a dar un nombre, el que va a ir recorriendo, ¿bien? Es el nombre que yo le quiero dar. Le podría poner i, por ejemplo, y acá sería i, ¿bien? Y va a ser lo mismo. Va a ser el nombre que yo le voy a dar a cada uno que va recorriendo, ¿bien? Yo le puedo poner el nombre que yo quiera ahí. Claro, es un nombre representativo para que va a ir corriendo, ¿bien? Pero cualquier nombre le pueden poner, ¿bien? El único sí, sería su lista, que es la lista esta que nosotros hemos creado, ¿bien? Entonces fijémonos ahora que sabemos un poco cómo funciona una lista, que es como una variable que tiene muchos elementos. ¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Bueno, que van a tener estos corchetes. Fíjense, estos corchetes sí son necesarios. Esos corchetes son los que me indican que es una lista. ¿Bien? Y bueno, yo puedo poner con cada posición, así entre corchetes, ir seleccionando la posición que yo quiero de esa lista. ¿Bien? También puedo, con un bucle, por ejemplo, con ir pasando elemento por elemento. ¿Bien? Y acá venimos, vamos a ponerlo esto como comentario, al tema que más nos va a gustar a nosotros trabajar con listas. Una lista, un poquito no lo voy a tomar no me voy a meter mucho, pero sí, una lista, bien, puede ir variando la cantidad de elementos que tenga. Es decir, yo puedo tener 1, 2, 3, 500, 20, 30. Puede tener la cantidad de elementos que yo quiera. Bien, puede ir variando. Entonces, acompañado de esto, vienen unas funcioncitas hermosas. Todo esto es de Python. Bien, que es la siguiente. Bien, para lo que me preguntaban recién. Existe una funcioncita que se llama append. Bien, que es agregar. Que lo que hace es agregarle cosas a mi lista. Bien, fíjense por ahí, en el ejemplo que yo les he mostrado por ahí, que está en la imagen, que la lista está vacía. Bien, cuando yo creo así la lista, esta primera línea, que está nada más corchetes y no hay nada, está vacía por ahí. Pero fíjense que yo pongo nombre de la lista, punto, append, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis pongo lo que yo quiero agregar. ¿Bien? Lo que yo quiera agregar. Entonces fíjense que puedo ir agregándole datos a mi lista, por ahí, lo que yo quiera, y me lo va a ir mostrando por ahí. Bien. Fíjense cómo se vería en esta lista que nosotros hemos creado. Vamos a hacer una lista nueva para que vean. Vamos a hacerlo desde cero, tranquilamente. Le vamos a poner, sí, ¿por qué no? Acá cerramos. Vamos a crear un nuevo archivito. Y esto le voy a poner, por ejemplo, a ustedes, le voy a poner alumnos. Bien. Entonces esto no tiene nada por ahora. Si yo pusiera print, por ejemplo, print alumnos, le vamos a poner alumnos con una S, para hacerlo un poquito más bonito. Le vamos a poner listado de alumnos. Fíjense que por ahora me muestra que no hay nada. ¿Bien? Fíjense por ahí. No hay nada por ahora. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros? Bueno, le podemos ir agregando nosotros cosas. ¿Cómo? Pongo nombre de mi lista, que sería alumnos, punto, append, así se llama, todo en minúscula. Bien, este es el nombre de la función. Append es una forma de decirle agregar al final. Bien, eso es lo que hace append, agrega al final. Y acá yo le paso lo que quiero agregarle. Por ejemplo, le vamos a agregar, ahora sí, le vamos a agregar a Adrián, por ejemplo. Y fíjense que si yo muestro ahora alumnos, se agregó a Adrián. Y nosotros podemos ir guardando todo lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, acá le vamos a agregar algún dato más, por ejemplo, Ana. Bien. Y fíjense que se va a ir agregando todo. Bien. En la posición final. Bien. Se agrega todo al final. Eso es lo que me hace append. Entonces puedo ir yo agregando cositas, bien, que yo quiera, todo lo que yo quiera. De la misma forma, por ejemplo, yo les voy a enseñar cómo podemos agregar cosas, podemos sacar cosas.
El método más fácil, antes que nada, bueno, vamos salteando un poquito ese. Vamos a ir acá, a este. El método más fácil, que ahí tendría que estar, se llama pop. ¿Bien? Como existe append, existe pop. ¿Bien? Pop lo que me hace es sacarme de la lista cosas, pasándole el índice. ¿Bien? Eso haría pop, la más conocida. Entonces, fíjense. Por ahora, tenemos estos dos datos, Adrián y Ana. ¿Bien? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quiero sacarle, por ejemplo, el que está en la posición 0? Ya lo vamos a ir viendo eso, ya lo vamos a ir viendo eso de varios. Bien, primero veamos estos dos. Ya esas son buenas preguntas que ya las vamos a ir viendo. Fijémonos que yo, por ejemplo, podría sacarle, fíjense, este sería el 0 y este sería el 1. Entonces le vamos a sacar el ítem 1 y lo vamos a mostrar. Fíjense. Fíjense que el primero era Adrián y Ana y le sacamos el ítem 1. Bien, entonces nos queda solo Adrián. Esas serían las primeras. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, por ahí yo no lo he puesto. Hay algunas funcioncitas diferentes que yo se las voy a mostrar. Ahí en el PowerPoint ya después lo voy a agregar. Que justamente es un poquito para ahí lo que dicen. Hay una función, por ejemplo, también, que se llama, por ejemplo, en vez de pop, que le vamos a decir así, hay una opción que se llama así, remove. Alumnos.remove. ¿Qué es lo que hace remove? Bueno, a pop yo le tengo que pasar el numerito, en qué posición está. En remove yo le tengo que pasar cuál es el dato. Bien, por ejemplo, Ana sería el dato. Entonces lo que hace es eliminarme ese dato. Bien, yo también podría, por ejemplo, acá, Adrián. Bien, pero tiene que ser exacto. Bien, tiene que ser exacto acá. Bien, tiene que ser exacto. Bien, de la misma forma, hay otra funcioncita como append que se llama extend, que lo que hace, por ejemplo, es agregar varios datos. Bien, vamos a poner, por ejemplo, Ignacio y vamos a agregar a Noelia, que estaba preguntando. Acá hay que tener cuidado acá. Fíjense que, bueno, extend, lo que hay que ponerle por acá son unos corchetes. Bien. Tenemos diversas formas. Vamos a probarlo. Por ahí, fíjense. Bien. Podemos agregarle varios datos con extend de esta forma, poniéndole unos corchetitos por ahí. Bien. Podemos eliminar datos, puede ser con el índice, puede ser con el nombre exacto, bien, pero tiene que ser exacto. Si esto estuviera así, por ejemplo, una minúscula, bien, fíjense, me sale error, bien, tiene que ser exacto, entonces hay que tener cuidado. Entonces tenemos diversas cosas por acá para ir jugando con esto. De la misma forma, otra también muy conocida, es por ejemplo, quiero saber en qué posición está Noelia, supongamos. Entonces, bueno, podríamos nosotros poner acá, hay una función que se llama, vamos a ponerle un print para que me muestre, se llama index, ¿bien? Que es la que yo les puse por acá, que es la siguiente más conocida, ¿bien? Index también me lo hace para saber en qué posición está el dato, ¿bien? Entonces yo podría poner alumnos.index y pasarle, por ejemplo, Noelia, y me diría en qué posición está. Fíjense, 0, 1, 2, está en la posición 2. Siempre recordemos que empieza desde el 0 todo. ¿Bien? Eso siempre hay que recordarlo. Entonces tenemos un poquito de acá para ir completando cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, que existen las listas, que pueden tener un montón de información, ¿bien? Todos los datos que yo quiera que tenga. Es como si fuera una variable. Va a tener una posición cada uno de esos elementos, cada una de esa información va a tener un elemento, ¿bien? Que yo puedo ir agregándole cosas a las listas, ¿bien? De a una o de a varios, por ejemplo, ¿bien? Yo acá puedo remover
por ejemplo, pasándole el dato en sí, sino pasándole, por ejemplo, el índice, ¿bien? Puedo también determinar cuál, en qué posición está, ¿bien? Ese nombre, esa persona, por ejemplo, Noelia, puedo determinar también. Entonces tengo varias cositas para ir trabajando, ¿bien? Por último, por acá, a ver. Existe esto, ¿bien? En Python también hay una forma fácil de buscar un dato y saber si existe, ¿bien? Más que nada saber si existe el dato. ¿Cómo se usa? Fíjense, se pone un if, se hace con un if, y es muy parecido como el for in, pero con un if. Y yo lo que hace es buscarme, por ejemplo, si existe un dato dentro de esas listas. Fíjense cómo se ve. Lo vamos a hacer por acá. Vamos a hacerla con la otra. A ver si está por acá la otra. A ver. Quiero hacerlo desde cero un poquito. Vamos a hacerlo desde cero para que lo vean. Por acá, desde cero. Vamos a hacer un listadito por acá de cosas. Por ahora nombres. No nos vamos a ir mucho por ahí. Los primeros que vean. Jimena. Siempre separadito con coma. Acá hay que ponerlo siempre separadito con coma. Bien, por ejemplo, Daniela. Bien. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, por ejemplo. If. Y acá pongo, supongamos, Jimena. Y listado. ¿Qué me va a decir? Si esto está o no está. Si está, me va a devolver un verdadero. Entonces me va a decir, por ejemplo, le vamos a poner si está. Si no, no lo va a encontrar. Y me va a decir, por ejemplo, no se encontró. ¿Bien? Entonces fíjense lo que hace esto. Vamos a ponerle buscar lista. En lista. Fíjense que por ahora sí está. ¿Bien? Y si yo pusiera, por ejemplo, algún otro nombre, vamos a buscar, qué sé yo, David, vamos, me va a decir, no se encontró. ¿Bien? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, por ejemplo, podría poner yo un buscar, input, buscar nombre, dos puntos, y yo le paso, por ejemplo, acá, buscar. ¿Bien? Entonces, ¿qué me va a decir? Se vería de la siguiente forma. Bueno, vamos a buscar Daniela, sí está. ¿Bien? Vamos a buscar, por ejemplo, a Ana, no se encontró. ¿Bien? Entonces, esta es una forma fácil de buscar en un listado si existe o no ese dato. ¿Bien? Entonces tenemos muchas cositas que van a estar muy buenas ahora para poder nosotros agregarle a nuestro programita de gestión. Bien, que ya lo vamos a ir utilizando cada una de esas cosas. Bien. Por último, esta es una función también muy buena, un poquito más diferenciada, pero lo que hace, split, por ejemplo, lo que hace es separarme una cadena de caracteres, bien, esto que era un string, a una lista. Esto es fácil, se los voy a mostrar cómo es. Cuando se los muestre creo que va a quedar un poquito más claro. Por acá. Vamos a cerrar un poquito esto. Y fíjense, por ejemplo, voy a poner mi nombre acá, que sería Ignacio Quiroga, y que lo voy a convertir a una lista. Bien, lo vamos a hacer que vaya a una lista. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, se pone la variable que yo quiero, que sería este string, split, y se pone de esta forma. Entonces fíjense lo que me va a mostrar. Vamos a poner que me muestre la lista. Vamos a ponerle split. Fíjense, me lo separa donde hay un espacio. Bien. Fíjense, acá hay un espacio. Bueno, lo va a separar en que este elemento y este elemento de acá. Bien. Si yo pusiera, por ejemplo, otro elemento por acá, separado con espacio, por ejemplo, me lo separaría de la siguiente forma. Bien. Si no hubiera un espacio, supongamos que hubiera una coma. Bien. Fíjense que todo esto me lo pone junto, porque no hay un espacio. Bien. Entonces, ¿qué tiene de bueno también Split? Que yo le puedo pasar, por ejemplo, algún valor o algo que donde yo quiera que se separe, ¿bien? Donde yo quiera separar los elementos. Como por ejemplo la coma que puse ahí. ¿Cómo se hace? Bueno, dentro de acá, dentro de Split,
en los paréntesis, vamos a ponerle esto así. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va a separar los elementos donde hay una coma. Fíjense. ¿Bien? Fíjense las diferencias. Ahora va a tomar a donde hay una coma. Bueno, este va a ser el primer elemento y este va a ser el segundo elemento. Bien, fíjense, primer elemento, segundo elemento. Bien, eso es lo que hace Split. Me permite a cadenas de caracteres transformarlas en una lista y yo le puedo dar un parámetro, por ejemplo, que puede ser el que yo quiera. Por ejemplo, vamos a ponerle, qué sé yo, un numeral. Bien, entonces yo le puedo pasar así, un numeral. Igual me lo separa. Bien, entonces yo le puedo decir lo que yo quiera. Bien, por ejemplo, esta barra, así. Entonces, donde encuentre ese elemento, donde encuentre esto, lo va a split, lo va a separar, ¿bien? En partes. Entonces separa, esto va a ser el primer elemento y esto es el segundo elemento. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mismamente vamos a trabajar un poquito con estas listas para nosotros trabajar con nuestro programa. ¿Qué es lo grandioso que va a tener las listas? Bueno, que van a poder tener muchas cosas, no solo una. Entonces, fijémonos, vamos a ir utilizando un poquito acá las listas, ¿bien? Las listas que tenemos. Vamos a hacer uno nuevo antes de entrar a gestión. Bien, vamos a hacerlo por acá, donde yo les voy a ir haciendo un programita con todo lo que es de listas. Bien, con todo lo que yo les he mostrado. También de repaso. Vamos a ponerle listas. ¿Bien? Para que vean. Bien. Vamos a crear una lista por acá arribita. Le vamos a poner lista. Igual así. Y vamos a hacerle una pequeña función por acá. Bien. Vamos a ponerle un pequeño menú. Supongamos que el primero va a ser agregar. Bien. Vamos a ponerle por acá un segundo, que le vamos a poner, por ejemplo, eliminar. Y vamos a ponerle, por ejemplo, acá por ahora, otro que sea, por ejemplo, buscar. ¿Bien? Las cositas que hemos estado viendo. Acá pondríamos una opción, por ejemplo, y pondríamos un input de qué opción quiere que sea. Lo mismo de siempre, bien, lo mismo que hemos estado utilizando. En 2 puntos, por ahí. If, opción. No, por ahora el salir no lo vamos a hacer, por ahora. Lo vamos a dejar así. Opción igual a 1. En la opción igual 1, que vamos a ir poniendo, primero vamos a ir poniendo todas las opciones acá, para que lo vayan viendo. El if opción igual 2. Pin, pin. Recuerden que lo pongo entre comillas, porque acá puse solo input, no le puse ni un int, ni nada. Y vamos a ponerle la otra opción. Ahí está. Igual, igual. 3. Cierro, cierro. Bien. Vamos a irlo completando. ¿Qué es lo que va a hacer la opción 1? Vamos a ir agregando cosas a la lista. Vamos a hacerlo primero con los nombres, ¿bien? Con solo un dato, ¿bien? Para que vean. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Vamos a ponerle acá un print, por ejemplo, agregar. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Bueno, tenemos que pedirle un nombre, por ejemplo, por acá, que va a ser un nombre igual input, nombre, 2 puntos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo se los voy separando, a mí me gusta separarlo un poquito. Lo que vamos a hacer es agregarle estos 2 nombres, que yo lo puse por acá, se lo vamos a agregar a la lista. ¿Cómo? Con append. ¿Qué tenemos que agregarle? El nombre. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, irle agregando cosas a esta lista. Bien, le vamos a ir agregando cosas a esta lista. En la opción número 2, acá tenemos que darle eliminar. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ponerle por acá eliminar. ¿Y qué tenemos que pedirle? Bueno, un nombre eliminar. Le vamos a poner eliminar igual input. Nombre, por ejemplo. Si yo le pido el nombre exacto, supongamos, bien, supongamos el nombre exacto, yo tendría que poner, por ejemplo, por acá, supongamos, el nombre de la lista, punto, por ejemplo, remove, y acá le tengo que pasar este eliminar. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo voy a eliminar? ¿Bien? Esto que yo voy a eliminar por acá. Ahí ya tengo por ahí la parte de eliminar.
Y la tercera sería lo de buscar. ¿Cómo se hacía buscar? Bueno, vamos a ponerle buscar. Uy, le falla todo. Buscar. Acá sería buscar, igual, input, buscar. O nombre le podríamos también, tranquilamente, poner para que ingrese el nombre. Y acá tendríamos que poner un if. Se puede hacer sin paréntesis esto también, se puede poner así. Dos puntos. Si esto existe, le vamos a poner se encontró el nombre. Y le podríamos poner, por ejemplo, la posición. Posición, para que se vea un poquito mejor. Recuerden que la posición me lo daba ese index. Entonces yo tendría que poner acá, coma, lista.index. En la posición donde, la que queremos buscar. Bien, esto que queremos buscar. Y si no, no se encontró. No se encontró. Y acá se encontró el nombre, podríamos ponerle acá mismamente el nombre para hacerle más bonito. Que ponga a buscar. Ahí para que me muestre el nombre, más que nada. De esta forma. Bien. Entonces vamos a irnos fijando, porque acá hay varias cositas. Bien. Recuerden, appendes para agregar. Por ejemplo, remove, le podemos usar para eliminar. Y por ejemplo, acá de esta forma podemos buscar las cosas. Bien. A esto le vamos a agregar un while. Pero acá viene lo interesante. ¿Por qué he hecho esto por ahora? Por ahora. ¿Por qué lo he hecho esto así? Y todavía no agrego el while. Para lo siguiente. Si yo encerrara todo esto en un while, como lo habíamos hecho, por ejemplo, así. Si yo encerrara todo esto que tengo, que esté dentro de este que es infinito, va a pasar lo siguiente, para que tengan en cuenta. ¿Bien? Cada vez que se ejecute el while, la lista vuelve a cero. ¿Bien? Fíjense, lo voy a mostrar. Si yo lo pongo ahí dentro, vamos a ponerle lista menú. Fíjense, si yo agrego algo, por ejemplo, vamos a agregar a Juan, cuando me vuelva esto, que sería de vuelta acá arriba, esto se vuelve a cero. Bien, fíjense, podríamos ponerle, para que lo vean más que nada, una opción 4 de mostrar, que lo que haría es mostrar la lista, lo que tengo, que le vamos a poner opción igual 4, le vamos a poner, podemos hacerlo de diferentes formas, yo solo le voy a poner acá un print lista para que lo vean. Fíjense, si yo agrego algo, por ejemplo, y se vuelve otra vez al bucle, cuando yo muestre, se vuelve a cero. Bien, se vuelve a cero. Fíjense, siempre se vuelve a cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo acá? Vamos a sacarla para acá y la vamos a poner acá arribita. Bien, ahí arribita. Va a ser lo primero que hagamos, la lista. De esta forma, fíjense, si ahora ponemos, pero vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hacerlo de cero. Si yo pongo mostrar, no hay nada. Bien, ahí me muestra que no hay nada. Si yo pongo, por ejemplo, agregar, vamos a agregar a Juan. Fíjense que ahora cuando lo muestre, ahora sí me apareció Juan. ¿Bien? Entonces recuerden, la lista fuera del while, arriba, ¿bien? Para que no se vuelva a cero. Esto lo que hace es volverla a cero, ¿bien? Cuidado, si yo lo pongo acá adentro, no van a volver los datos, ¿bien? Los datos no se van a quedar guardaditos. Entonces fijémonos. Vamos a ir agregando varios. Uno, Juan, María, Pedro, Ignacio, ¿qué tenemos por ahí? Jimena. Y fíjense que todos se nos van guardando. Bien, fíjense, los mantenemos en nuestro programa a los datos. Bien, los mantenemos nosotros en el programa. Con esto podemos ir arreglando las cosas. También podemos buscar, por ejemplo, vamos a buscar a alguien, a María. Y ahí está, María en la posición 1. Bien, que sería acá. Recuerden, siempre empieza desde 0. 0, 1. Bien.
María está en la posición. ¿Bien? Con esto un poco, vamos a poder arreglar el primer problema, que era que yo, cuando si uso variables normales, se me va a ir sobreescribiendo. Pero con listas, yo puedo ir guardando todos los datos que yo quiera en una lista. ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene? Por ejemplo, bueno, si yo pusiera, por ejemplo, acá eliminar, y vamos a eliminar ahora a María, fíjense, María ya no está. Si lo buscamos, acá vendría algo interesante. ¿Qué pasa si buscamos a María que ya no está? Bueno, fíjense, que si yo busco a María, no se encontró, bien, ya no la tenemos, la podríamos volver a agregar, pero siempre, para que vean también el append, lo pone al final, bien, lo va poniendo siempre al final, para que lo tengan en cuenta. De esta forma, podemos ir trabajando con muchas más cositas, bien, dentro de nuestro programa. Podemos mantener los datos con que estamos trabajando, pero por ahora, hasta acá, que nos vamos a ir centrando un problema a la vez. Por ahora mismamente, cuando yo cierre, que ejecute de vuelta, por ahora no va a haber nada, ¿bien? Pero vamos de un problemita a la vez, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por acá? Bueno, vamos a ir arreglando algunos errorcitos que pueden ocurrir, ¿bien? Como por ejemplo, acá supongamos que ¿qué pasaría si yo trato de borrar algo que no existe? Fíjense, vamos a agregar, supongamos, muy bien ahí Enrique. Si yo trato de borrar, por ejemplo, vamos a agregar Juan, vamos a ir agregando algunas cositas por acá, para tener unos cuantos. Juan, Fede, en Florencia, supongamos. Bien, tenemos esos por ahí. Ah, le puse opción Florencia. No, opción Florencia no está. Ahí es. Opción 1, Florencia. Ahí está. Bien. Muy bien, Enrique. Si yo trato de eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar a Enrique. Si yo quiero eliminar a Enrique, supongamos, llegamos a un error. ¿Bien? Llegamos a un error. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo eliminar algo que no exista. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo antes de eliminar? Vamos a poner por acá if. Si lo que yo quiero eliminar existe, como hemos buscado, ¿bien? En la lista, vamos a eliminar. Y si no, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle por acá, no se encontró dato a eliminar, por ejemplo. Supongamos. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Vamos a vuelta a agregar unos cuantos, por ejemplo, Juan, 1, Pedro. Si yo ahí quiero eliminar, supongamos, de vuelta a Enrique, no se encontró dato a eliminar. ¿Bien? Entonces estamos viendo, a ver, hay sí, tranquilamente. Por ejemplo, ya que estamos ahí, ya que lo preguntaste, Esther, supongamos, si yo quisiera, por ejemplo, que todo esté en mayúscula, supongamos, que todos los datos que yo voy ingresando estén en mayúscula, bueno, yo se los voy a mostrar por acá, para que lo vean más que nada, primero. Existen dos funciones, ¿bien? Una que se llama upper y otra que se llama lower, ¿bien? Existen dos funciones de esas, upper y lower. ¿Cómo se utilizan? Yo se los voy a mostrar por acá. Por ejemplo, yo tengo un nombre, que lo voy a poner todo en minúscula, Ignacio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Fíjense, print nombre.upper. Fíjense, vamos a ejecutarlo, le vamos a poner mayús. Fíjense, esperen que lo vamos a ejecutar de cero. Ignacio, me lo mandó todo a mayúscula, ¿bien? De la misma forma, si yo lo tuviera, le vamos a poner otro nombre 2, pero este le vamos a poner todo, vamos a ponerle mismamente, vamos a poner Esther en mayúscula. Yo lo puedo devolver, por ejemplo, ahí. Yo lo puedo hacer acá, print nombre 2.lower.
Fíjense. ¿Sí? De esa forma podría yo mandar todo. Y si yo lo quiero guardar, por ejemplo, si yo quisiera que siempre esté todo en mayúsculas, bien, el nombre 2 está bien, el nombre 1 está mal. ¿Qué hago? Nombre igual nombre.upper. Bien, entonces ahí yo tendría el nombre en mayúscula. Bien, un poco actualizo lo que estaba con lo que estaba y toda mayúscula. Bien, entonces, bueno, nosotros podríamos tener, hay que ahí diferenciar, por ejemplo, viene bien todo esto que estamos analizando. Que bueno, nosotros podríamos tener, obviamente, hay que ponerlo exactamente igual todo, pero podríamos nosotros hacer lo siguiente, fíjense, con el programita que está recién, ya que lo hemos visto de esta forma. Cuando agreguemos este nombre de acá, lo vamos a agregar todo, por ejemplo, en mayúscula. Vamos a verlo todo con mayúscula. Bien. Entonces, todo lo que yo agregue, fíjense, vamos a poner Juan en Esther, ya que está Esther. Todo lo que esté se va a guardar en mayúscula. ¿Bien? ¿Qué me ayudaría un poco eso? Que creo que para esto iría. Lo que me ayudaría es, por ejemplo, yo acá en eliminar, lo que tendría que hacerle es, por ejemplo, esto, igual, eliminar.upper. Es decir, lo que yo voy a buscar o eliminar, podríamos hacerlo en buscar para que se entienda primero más. Acá en buscar. Lo que yo voy a buscar, me lo pase todo a un estándar, que esté todo maximizado, digo, en mayúsculas. ¿Bien? ¿Qué me ayudaría a eso? Bueno, por ejemplo, fíjense, vamos a cerrarlo, esto que se ejecute de vuelta. Si yo tengo unos nombres por ahí que yo agrego, supongamos Esther, supongamos a Enrique, fíjense que lo tenemos todo en mayúscula. ¿A qué me ayudaría eso? Que creo que ahí es donde iban a llegar. Por ejemplo, si yo quiero buscar y pongo Esther en minúsculas, me lo va... Antes que nada, no sé, esperen que veamos. Ah, no, en opción no, en opción no. 3, buscar. Acá es Esther. Ahí está. Fíjense que me lo busca. ¿Por qué? Bueno, porque lo pasa todo a mayúsculas. ¿Bien? Entonces ahí sería más fácil de buscar. No poner exactamente mayúsculas y minúsculas. ¿Bien? Yo podría, por ejemplo, Enrique, buscarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, poner esto así. Por ejemplo, así. ¿Bien? Y me lo va a buscar. ¿Bien? Creo que para eso, claro, tendríamos un poquito a evitar un poquito errores que podría cometer. Bien, si le fallan. Entonces, bueno, creo que a ese por ahí van con eso de upper y lower. Bueno, lo pueden utilizar tranquilamente. Veamos cositas, pero eso es un poquito también elección del usuario. Bien, acá hemos hecho todas estas cositas por acá. Podemos agregarle para que el que quería salir, le vamos a poner salir. 5 puntos salir. Vamos a ponerle acá el if opción 5 salir. 5 break. Y else le vamos a poner, por ejemplo, acá, opción incorrecta. Bien. Ahí lo dejé un poquito más ordenadito todo. Bien. Entonces acá tenemos un poquito con este. Cuando ustedes vean este lista menú, sepan que ahí van a estar todas las funciones que vamos a estar usando. Bien. Buscar, mostrar, eliminar, agregar. Bien. Y lo vamos a ir buscando en cada una. Bien. Hay formas más avanzadas de utilizar listas. Bien. Que por ahora no las vamos a ver. Bien. Eso se deja para segundo, más avanzado, como utilizar listas. Por ahora lo vamos a hacer sencillo, bien, aunque no sea lo más eficiente, lo vamos a hacer de esta forma para no liarnos tanto, bien. Y de esta forma va a ser como trabajemos. Primero un problema a la vez. Por ahora, ya siempre que esté el programa, vamos a ir pudiendo guardar todo lo que nosotros quisiéramos, bien.
Y vamos a poder trabajar, buscar, eliminar, agregar nuevas cosas, ¿bien? Y siempre va a quedar guardadito por ahí. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? A ver, para que quede esto se va a ver más adelante, pero lo decimos un poquito por acá. Para arreglar un poco el error, que yo digo que cuando se cierra se pierde todo el programa, para eso ¿qué se va a necesitar? Y bueno, o se va a necesitar un archivo aparte, ¿bien? Que yo pueda guardar todos los datos ahí y retomarlos, que eso es base de datos, que lo vamos a ver en segundo semestre. O también más adelante van a ver, vamos a tratar de hacer un símil, bien, una entradita. Por ejemplo, un archivo aparte, un archivo de texto, en donde yo pueda guardar mis cosas. Bien, eso también, que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ir viendo también un poquito el avance. La idea es que vayan viendo cómo vamos avanzando con todo esto, para que vean a dónde vamos a llegar y por qué obviamente se llega. Bien, esto es lindo pensarlo porque, bueno, esto es un poquito ir avanzando como históricamente se podría decir, cómo se ha ido pensando las cosas en programación. Entonces vamos a agarrar para que lo vean, ahora sí, vamos a agarrar la gestión de usuarios, por acá, que la teníamos, y vamos a empezar a guardar las listas. Bien, yo les voy a mostrar una forma fácil de guardarlo en listas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, fíjense que acá tenemos varios datos a guardar. Nombre, edad, teléfono, dirección. Bien. Y lo vamos a querer guardar en lista. Pero vamos a ver alguna cosita y alguna cosita que nos va a pasar. Y yo les voy a decir una forma, por ahora, fácil de solucionarlo. Bien. Si yo hiciera una lista, supongamos, por acá, bien, un listado de personas, que le vamos a poner, por ejemplo, gestión. Le vamos a poner gestión igual, corchetes. Así se crea una lista fuera del menú. Bien. ¿Y qué tenía que hacer yo? Bueno, agregar todos estos datos a mi lista. Bien. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Bueno, podemos usar append, podemos usar extend. Bien. Vamos a ir viendo lo primero. Bien. Si yo tuviera acá que agregarle una lista, se vería de la siguiente forma. Gestión. Podemos usar, por ejemplo, extend, por ahora, para que vean. Ir agregando acá, pongo, así es, paréntesis, corchetes, y dentro lo que voy a guardar, nombre, edad, teléfono y dirección. ¿Bien? Así yo lo guardaría en la lista. Puede ser también con un append, uno debajo del otro, no hay ningún problema. Y en mostrar, que sería nuestra opción 2, pondríamos, por ejemplo, un print que por ahora me muestre esta gestión, que es mi lista, que se llama gestión ahora, para que me lo muestre. Bien. Tendríamos lo siguiente hasta acá. Fíjense. El menú, donde agrego una persona, que nosotros teníamos Juan, creo que era 20, el teléfono era 420-2020, y la dirección creo que era San Juan al 200, creo que le puse. Bien. Si yo lo muestro, fíjense que acá me lo va guardando en esta lista. Bien. Y yo puedo ir guardando otra persona más, por ejemplo, que ahora va a ser Francisco, primer nombre que vi, que va a tener, le vamos a poner también 20 tranquilamente, el teléfono va a ser 430-3030, y vive en, supongamos, le vamos a poner que vive, ¿dónde le podemos poner que vive? Ese más no sé por qué le toqué algo, salta al, no sé si va a funcionar bien, no sé qué toqué ahí, toqué algo que no sé qué toqué, salta al 100. Vamos a ver si me lo toma bien. Ahí me lo tomo. 2. Mostrar. Y ahí lo tendríamos. Pero fíjense que se va poniendo uno del lado del otro. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos nosotros acá todo en el listado. Bien. Y si yo quisiera buscar la información de, por ejemplo, Juan, ¿cómo lo haría? Bueno, acá viene un poquito el lío,
porque yo no sé cómo buscarlo. Bien, yo podría buscar un dato, pero yo no sé, todos estos datos son de Juan, ¿bien? No solo su nombre, ¿bien? Entonces yo les voy a mostrar una forma mejor para un poquito, si yo tengo varios datos, cómo irlos pudiendo relacionar, ¿bien? Lo voy a hacer de la siguiente forma para que lo vean. Esto lo voy a hacer de manera cortita, por ahora, ¿bien? Yo lo voy a hacer de esta forma. Hay formas mejores de hacerlo, pero para que no nos compliquemos tanto, lo vamos a hacer de esta forma, por ahora. Por cada dato, vamos a hacer una lista. Es decir, va a haber una lista en donde se guarden los nombres, va a haber una lista en donde se guarden las edades, va a haber otra lista, uy, que sin querer toqué de todo, por no mirar el teclado, donde se guarden los teléfonos, y va a haber otra lista donde se guarden las direcciones. ¿Bien? Por cada dato voy a elegir una lista. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? ¿Qué es lo que me va a permitir esto ahora? Bueno, yo poder en cada lista ir guardando las cosas. Entonces fíjense cómo voy a hacer. Acá lo que tendríamos que cambiarle sería que en cada lista voy a ir agregando cada uno de estos datos. Se haría de esta forma, para que vean. Ya lo vamos a ir también un poquito cambiando, para que lo vean. Edad, no edades, le pusimos, .append, edad, teléfonos.append, teléfono, y en direcciones le vamos a poner también append dirección. Me faltó la de edad, muy bien, ahí está, muchas gracias. Entonces vamos a ver, ¿qué me va a ayudar esto? Bueno, yo voy a poder separar cada una de estas cosas en 4 listas separadas. ¿Cómo voy a hacer yo para buscar? Vamos a poner acá buscar, para que lo vean. Vamos a poner en la opción, vamos a ponerle abajo. 2 mostrar, vamos a poner 3 buscar y 4 salir. Bien, entonces ahí tendríamos la opción 3. Y acá tendríamos una opción, acá 4, 4 y 3. Y acá es donde la opción 3 es donde vamos a buscar. Fíjense lo que voy a hacer. Vamos a buscar por el nombre, por ejemplo. Bien, para que lo vean. ¿Cómo se hacía? Bueno, yo podría poner acá, por ejemplo, un input. Vamos a ponerle un print de buscar. Que me diga un input, nombre. También podemos ponerle buscar, si quisiéramos, para que sea más bonito. Buscar, input, nombre, 2 puntos. Y ese sería el nombre que vamos a buscar. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para buscar? Bueno, podríamos if, buscar, in y mi lista. Que la lista donde está, en nombres. Por eso buscamos por nombres. Bien. Si esto está, diríamos que lo encontró. Bien. Y si no está, no lo encontró, que sería el else. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que lo vean. Para que lo vean. Si yo pongo acá, por ejemplo, un print. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Para que lo vean. Voy a mostrar acá en buscar, digo nombres, en nombres, ¿en qué índice está ese nombre? ¿En qué índice está este nombre que yo lo voy a buscar? Que lo vamos a poner así. Y vamos a ponerle acá el else de que no se encontró. Y ya van a ver por qué me va a ayudar esto. Fíjense, esto es lo que me hacía este index. Me ayuda a buscar en qué posición estaba. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, que fíjense, por cómo lo vamos haciendo nosotros. Cuando yo ingrese Juan, va a estar Juan, su edad, su teléfono y su dirección, por ejemplo, que era el primero que yo ingresaba, en la posición 0. ¿Bien? Es decir, que en cada una de estas listas, la posición 0 va a ser los datos de Juan.
Bien. Fíjense, para eso me va a ayudar a buscar este índice. Yo le voy a poner acá un print para que lo vean. Vamos a entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el nombre en esa posición. Bien. Lo mismo con las edades en esa posición. Lo mismo, vamos a poner, lo voy poniendo así, ya lo vamos a ir completando. Edades en esa posición. También el teléfono, teléfonos en esa posición. Y direcciones en esa posición. En la posición que lo haya encontrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa posición va a ser la misma para cada uno. ¿Bien? Yo se los podría mostrar de esta forma para que lo vean. Lo voy a hacer simplecito. Con dos lo vamos a hacer nada más. Para que lo vean más que nada a qué me estoy refiriendo. Juan y María. Y acá voy a poner edades. Juan tiene 20 y María tiene 25, supongamos. Entonces fíjense, la posición 0, que es Juan, va a ser la posición 0 en edades. ¿Bien? ¿Qué sería? Estarían relacionadas las dos. Entonces si yo quiero mostrar acá, fíjense, nombres 0, edades 0, me mostraría lo siguiente. Vamos a ponerle índice, por ejemplo. Fíjense, Juan y 20. Bien, que serían Juan y 20, que sería lo que vamos a ir ingresando. Es decir, cada una de las posiciones en cada una de estas listas va a estar asociado a esa persona. Bien, entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, buscando ese índice. Entonces yo lo que le voy a poner acá para que lo vean, índice igual que me busque ese índice. Entonces, ¿qué tendría que poner yo acá? Bueno, este índice. Índice. Y acá también, índice. ¿Bien? Es decir, busco el nombre. Si ese nombre existe en esa listado de nombres, voy a buscar en qué posición está y voy a mostrar en cada una de estas listas cada uno de esos datos. ¿Bien? Fijémonos cómo se vería. Fijémonos. Vamos a ejecutarlo. Lo vamos a volver desde cero. Vamos a volver desde cero para que vean cómo es. Vamos a poner agregar uno. Juan 20, 4, 20, 20, 20. San Juan al 200. Y fíjense. Bueno, acá le pusimos 3. Vamos a buscar a Juan. Y fíjense que me salió toda la información de Juan. Bien. Lo mismo, si yo agrego otra persona, vamos a ponerle a María, que tenía 25, el teléfono es 425 25 25, la dirección es Salta al 200 también. Y si yo lo busco, fíjense, a María, me lo va a buscar todos los datos. ¿Por qué? Bueno, porque toda la información de Juan, fíjense si nos venimos de Juan, su nombre va a estar en la posición 0, su edad va a estar en la posición 0, su teléfono va a estar en la posición 0 y su dirección va a estar en la posición 0. ¿Bien? Y María, los datos de María están en la posición 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué he hecho? Profe, Sí, pregunte. yo le quería preguntar, ¿hay una manera de que, por ejemplo, a la hora de buscar, te salgan los datos uno abajo del otro? Por ejemplo, María, abajo te diga la edad es tal, el número de teléfono es este, no sé si me explico. O sea, lo que querés hacer es esto. Claro, ya tendría que hacerlo directamente con el print. Claro. Si no es que te Ok. muestre otra forma, vamos a mostrarle otra forma. Yo para preguntar, pues si hay Fíjate, otro. fíjate, si lo querés hacer en la misma línea, existe este símbolo que se llama salto de línea. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Muestra este nombre, que lo vamos a ir completando para que lo vean. Por ejemplo, acá iría nombre, 2 puntos, que me muestre este nombre. Acá va a haber un salto de línea, ¿bien? Y fíjense, vamos a ponerlo así, salto de línea, salto de línea. Es decir, el salto de línea lo que hace es moverse una línea hacia abajo. Fíjense cómo se va a ver, lo vamos a ver. Vamos a ejecutarlo, pero lo vamos a volver desde cero, porque si no se va a ver medio feo. 1,
Juan 20, 4, 20, 20, 20, San Juan al 200. Y fíjate cómo me lo va a mostrar. 3, buscar. Juan. Fíjate. Lo que hace el salto de línea es moverse una línea hacia abajo. ¿Bien? Es lo que hace esa línea. ¿Bien? Es la misma forma si yo hiciera esto. En realidad. Print. Por ejemplo, ahí print. Otro print por acá. Por acá otro print. Sería lo mismo que hacer esto, fíjate. Vamos a probarlo. Uy, acá me faltó un paréntesis. Lo vamos a volver desde cero para que no nos perdamos. Juan 1, Juan 20, 4, 20, 20, 20, San Juan 200, buscar, Juan, y ahí me aparece uno debajo del otro. Bien, no es nada más lo mismo. De la misma forma que yo les mostré ese salto de línea, que es barrita invertida, es así, barrita invertida N, existe también otra cosa que podrían ponerle, que se pone coma, y se pone así, en igual, pam. Esto lo que hace es que no hay un salto de línea predeterminado. ¿Bien? Lo que haría sería lo siguiente, fíjense. De vuelta. Por ahora lo estamos haciendo, después lo vamos a ir mejorando todo esto, pero no hay problema. 20, teléfono, le vamos a poner así para no ir tan rápido, para ir un poquito más rápido. Juan. Fíjate lo que hace ahí Juan 20, lo que hace es que no hay un salto de línea. Por ejemplo, esto es lo que hace. ¿Bien? Entonces tenemos dos. Acá, este barrita N, es un salto de línea, es decir, que voy una línea hacia abajo. Y se puede sino poner esto para que no haya un salto de línea. ¿Bien? Ahí va de esas dos formas que se pueden manejar para mostrar los datos. ¿Bien? Pero así, poniéndolo un print debajo del otro, hacemos lo que queremos hacer, uno debajito del otro, que acá podríamos ponerle, por ejemplo, edad, 2 puntos, coma, vamos a irlo completando, teléfono, 2 puntos, coma, y acá dirección, para irlo completando un poquito más, que se vea bien. Bien. Y podríamos ponerle obviamente acá, por ejemplo, print, datos, por ejemplo, para irlo separando por ahí. Bien. Ahí ya lo hemos hecho la parte de buscar. Bien, ¿qué hemos hecho? Vamos a repasar un poquito qué hemos hecho para que se entienda de vuelta. Tenemos las cosas, cada dato, lo ponemos en una lista aparte. Bien, eso sería lo primero. ¿Ven? Que sería lo que está acá. Cada dato lo ponemos en una línea aparte. Como yo voy poniendo cada uno de esos datos en una lista aparte, cada una de esas posiciones se van a relacionar. En los nombres, en la posición 0, se va a relacionar con la posición 0 de la edad, con la con la posición 0 de teléfonos, con la posición 0 de direcciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, a la hora de buscar, si encontró algo, si lo encontró, buscamos en qué índice, en qué posición está. Y mostramos esa posición en cada una de esas listas que se relacionan. Bien, eso es lo que hacemos. Buscamos las posiciones. Bien. Entonces, ya tenemos esta parte, bien, y lo vamos a ir completando un poquito más. En la parte de mostrar, que sería el 2, lo vamos a hacer un poquito más, mejor, que todavía no lo hemos tocado. Vamos a ponerle todos los datos. Bien. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, tomando un poquito en cuenta eso de que en cada posición va a estar un dato, vamos a usar un for. ¿Bien? ¿Por qué vamos a usar un for? Bueno, porque en cada posición va a ir lo mismo, va a ser exactamente lo mismo, pero esto lo vamos a poner uno al lado del otro, que sería así. For i in range, y acá puedo tomar cualquier lista, porque van a tener la misma cantidad, lem, lista. Bien.
Y ahí podríamos ir mostrando. ¿Bien? ¿Qué podemos ir mostrando? Bueno, nombres en la posición I. La posición I. Vamos a ponerle así. Primero lo vamos a hacer así por ahora. Edades en la posición I. Vamos un poquito más al medio. Teníamos teléfonos en la posición I. Y direcciones en la posición I. ¿Bien? Se va a ir moviendo y nos va a ir mostrando uno debajo del otro todos los datos que tenemos. Se vería de esta forma, por ahora. Me faltó por acá. Pero que lo vea. ¿Dónde me dice? Bueno, para ver, ¿en dónde me dice el error? Acá. Toma. Ahí está. Vamos a agregar Juan, lo mismo. No soy muy creativo. Este es el que ya estamos. Vamos a poner San Juan al 200. Que me muestre todo. Acá no es lista. Acá es nombres. Cualquiera de las listas, pero los nombres estas. Bien, esto que está acá. Yo le puse lista, pero en lista no existe. Sino que se llaman nombres, edades, teléfonos o direcciones. Cualquiera de esas. Bien. Vamos a cerrarlo. Ahora sí. Juan 20. 420, 20, 20. San Juan 200. Que me lo muestre. Y ahí voy teniendo todos los datos. Bien, de la gente. Si yo agrego uno más. Vamos a poner ahora de vuelta a María, que tenía 25. Vamos a achicarlo un poquito para que vayamos muy abajito. Acá abajito. Teléfono era 425 25 25. Dirección era Salta al 200. Y si mostramos, ahí vamos teniendo todos los datos. ¿Bien? Esto se puede mejorar, lo podemos ir mejorando cada vez mejor. ¿Bien? Pero ya vamos haciendo un poquito una gestión de personas. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, por ejemplo, algo que nos puede ocurrir, que podemos ir viendo, si yo selecciono acá, por ejemplo, que me muestre mostrar, no me va a salir nada, ¿bien? Por ahora no hay nada, ¿bien? Entonces, a medida que vayamos agregando, bueno, nos va a ir mostrando en cada una de las posiciones, porque dijimos que las posiciones se relacionan, cada una de esas listas, ¿bien? Nos va a ir mostrando las cosas. ¿Bien? Entonces, con esto ya solucionamos un poquito la parte de que no se va a ir sobreescribiendo cada vez que yo voy agregando una persona, se va a ir sobreescribiendo. Acá no, bien, yo puedo agregar todo lo que yo quiera y lo vamos a ir agregando de esta forma. Bien, con listas, con append se va agregando, bien. Con la posición vamos a ir viendo en qué posición está, bien. Podemos buscar algo dentro de una lista y mostrarlo, bien. Y vamos a hacerle la última, de eliminar, bien. Vamos a ponerle por acá, por ejemplo, vamos a poner una opción ahora 4, nueva, que va a ser eliminar. Cambiamos, ahora, esta va a ser la opción 5, y acá va a ser la opción 4, la de eliminar. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, acá viene lo interesante, un concepto interesante. Si yo trato de eliminar, ¿qué voy a eliminar? Es la pregunta. Bueno, acá una opción, una cosa interesante, es de que en cualquier caso que yo vaya a eliminar, primero tengo que buscar algo que quiero eliminar. Bien, yo le tengo que decir que quiero eliminar. Y saber si existe en esta lista, porque yo puedo buscar algo que no existe en esta lista. Entonces vamos a primero tener que buscar. Vamos a ponerle acá eliminar. Y de la misma forma, como hicimos un poco para buscar, vamos a hacerle acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, eliminar. Y acá vamos a poner el nombre que quiere eliminar. Bien. Vamos a ponerle un poquito más ahí, más al medio. ¿Y qué tenemos que decir? Bueno, si eliminar está, por ejemplo, en los nombres, vamos a ponerle nombre acá para que busque el nombre, cualquier eliminar. Si existe es que puedo eliminar. Acá vamos a poner algo de que eliminar.
se eliminó. Y si no, vamos a ponerle, no existe el nombre, por ejemplo. Bien, lo vamos a ir poniendo así. Bien, primero lo vamos a buscar. Una vez que sepamos que existe lo que yo quiero eliminar, ahí voy a eliminar. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué por lo general no se usa esto de, por ejemplo, nombres, punto, que le habíamos puesto remove, y acá pasarle, por ejemplo, el nombre que yo quería, por ejemplo, Juan sería, que ese nombre estaría en eliminar, que es lo que yo voy a ingresar. ¿Por qué no se usa esto? Bueno, porque acá tiene que ser el nombre exacto, ¿bien? Y en los demás, ¿cómo hago? Tendría que poner también la edad, tendría que poner la dirección, todo exacto para que se elimine. Y bueno, por eso no vamos a usar remove. Si lo que vamos a hacer es por acá, buscar en qué índice está. Muy parecido a cómo era buscar. Bien, buscamos en qué índice está este nombre, si es que existe, index, eliminar. Buscamos en qué índice, en qué posición está, y ahí procedemos a eliminar. ¿De qué forma? Bueno, tenemos que eliminar en nombres, pop, en el índice. Bien, recuerden que pop, yo le paso el qué numerito quiero eliminar y se elimina. Lo mismo en las edades, pop, índice. Lo mismo en las direcciones, teléfono sería el siguiente, pop, pop, índice. Y direcciones, punto pop. Bien, ¿qué estoy haciendo? Muy parecido como hicimos en buscar. Si existe, buscamos el índice y borramos ese índice en cada uno de los que estén. ¿Bien? Entonces nos aseguramos que ese dato va a dejar de existir. Probémoslo. Vamos a probarlo. Vamos a agregar dos rapiditamente. Que por ahora, tranquilamente podríamos hacerlo así, por ahora, ya que siempre estamos usando al pobre Juan y a la pobre María. Vamos a decirle que van a estar siempre ahí. Bien. Que teníamos acá 20 y 25. Por ahora se lo vamos a decir así. Esto lo vamos a poner, por ejemplo, así. 4, 20, 20, 20 y 4, 4, 25, 25, 25. Se lo vamos a dejar ya predefinidos porque siempre los estamos usando. Nada más para luego utilizarlos. Y salta al 200. Para que queden, fíjense, si esto yo lo dejo predefinido, ya tenemos ahí dos personas. Bien, ya tomamos en cuenta que hay dos personas. Vamos a eliminar, vamos a tratar de eliminar a María. María. Ahí se eliminó. Si lo buscamos, fíjense que María ya no existe. Bien, en cada una de esas listas borramos ese elemento, ese índice que queremos. Bien, ¿qué sería esto de acá? Este pop. Bien. Y ahí ya tenemos un poquito, ya hecha la parte de agregar, podemos buscar, podemos eliminar. Bien. Y hay una siguiente, que también lo vamos a hacer, que es, ¿qué pasaría si yo quiero modificar un dato? Bien, ¿qué pasaría si yo quiero modificar? Algún dato que yo tenga. Por ejemplo, María, supongamos acá, María, vamos a modificarle la edad, por ejemplo, a 25. Entonces vamos a ver un poquito cómo hacerlo. Vamos a hacer una opción más. Vamos a ponerle por acá. Vamos a hacerlo así. Vamos agregándole varias cosas. 5. Modificar. Y este sería el 6. Bien, miren todo lo que le vamos agregando por ahora. 6. Cabría un elif. Opción. Igual, igual. 5 sería esta. Y acá vamos a modificar. Modificar. En torno a modificar, es la misma pregunta que eliminar. ¿Qué quiero modificar? ¿Cómo yo sé que quiero modificar? Lo mismo, vamos a tener que poner por acá que busque algo a modificar, un nombre a modificar, por ejemplo.
que busque algo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a decirle? Lo mismo, si existe ese nombre en nombres, ahí vamos a modificar. Si no, le tendríamos que ponerle print no existe ese nombre. ¿Bien? Y si esto sí existe, acá tendríamos que modificar. ¿Cómo? ¿Cómo? Acá viene lo interesante. Nosotros tendríamos que pedirle, por ejemplo, esto, nombre, igual input. Por ahora vamos a hacer que modifique todo. ¿Bien? Nombre. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nombre. Yo voy a venir acá. Voy a copiar esto que teníamos acá, que eran los inputs, para que vean que ya también vamos a ir viendo que ya un poquito se va haciendo todo, un poquito copiar y pegar, una vez que ya lo hemos hecho, por acá. Le vamos a pedir estos datos, y esto va a ser lo que se modifique. ¿Bien? ¿En dónde? Acá viene lo interesante. Bueno, tenemos que buscar un índice también, por acá. Lo podemos poner por acá. Va a ser lo mismo, voy a buscar un índice, nombres.index, en donde en modificar, para que me digan qué numerito está a modificar, ese nombre que yo quiero modificar, y se hace de la siguiente forma, para que vean, es fácil, se pone nombre, el nombre ahí, en qué posición lo quiero modificar, ahí, y nombre. ¿Bien? Entonces fíjense, de esta forma, en la posición que se encontró ese nombre, se va a guardar este nombre. Pero ya ven que, bueno, lo podemos hacer de la siguiente forma, para que se vea. Como esto, sería lo mismo que hacer esto. ¿Bien? En cada una de esas posiciones de mis listas, voy a ir modificando lo que yo ingrese. ¿Bien? Y acá sería direcciones. ¿Bien? En cada una de esas listas voy a ir modificando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por ahora vamos a ir poniendo todo manual. Bien, por ahora. Algo, por ejemplo, a tener en cuenta por acá, sería lo siguiente. Por ahora, fíjense, teníamos estos datos ya predefinidos. Es decir, que si yo pongo acá, de vuelta, estos datos ya los tengo. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quiero modificar a María? Quiero que sea el nombre, sí, María estaba bien, 25 tenía, el teléfono es 425 2525, pero se mudó, vamos a ponerle ahora, se mudó a, vamos a ponerle La Rioja, al 600, al 500. Y fíjense, si yo los muestro, se me modificó. ¿Bien? Por ahí yo tengo que agregar todos los datos de vuelta. ¿Bien? Por ahí. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué quiere eliminar? ¿Qué dato en específico quiere modificar? Digo, se podría también agregar. Bien, no lo vamos a hacer nosotros, pero también se podría agregar, decir, ¿usted qué quiere modificar? La edad, el teléfono, la dirección, también se podría hacer. Bien, con eso sería con un if, por ejemplo. Profe, otra pregunta. Pregunte, para eso estamos. Siempre que vamos a darle al menú, nos va a salir las opciones. No hay una manera de que, no sé, en algún punto ya no nos los muestre más. Por ejemplo, ay, no sé si me explico lo que quiero preguntar. Es como que vio que siempre que vamos a ingresar algo nos pide los nombres y todo eso. No hay una Sí. manera de que al ponerle agregar persona, como que puedas ingresar varios datos y ya no nos siga mostrando lo mismo. O sea que sigamos les dando las opciones y opciones y opciones y así. O sea, ¿vos O querés es más terminar el fácil. programa ahí, por ejemplo? No sé, es como, Mira, yo te lo voy a mostrar de esta forma a ver si te convence. Vamos a agregarle a esto. ¿Se acuerdan lo que vimos nosotros? Que yo les dije que ahora qué es lo que nos vamos a poner. Que esto sería lo último. Este sería nuestro archivito. Bien, si yo saco esto, este sería nuestro archivito. Bien, que estamos haciendo. Nos vamos a dedicar por ahora nosotros a ver esta pantallita en negro. Bien, por ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer la forma de hacer nuestros programitas por ahora?
La forma sería, lo que me dicen es, por ejemplo, yo agrego y me sigue mostrando todo abajo. Vamos a hacer el truquito que les mostré. Vamos a hacer el truquito que yo les mostré. Para que en esa parte, cuando yo ejecuto esta pantalla, se me vayan borrando las cosas. ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que yo les decía? Bueno, arriba de todo se ponía import OS. Bien. Y donde yo quiero borrar, ponía os.system, así por ejemplo. Cuando yo toque la opción 1, pongo os.system cls. Bien, con esto yo borraba. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá, por ejemplo, ingrese una nueva persona. Y vamos a ponerle un separadorcito, ¿por qué no? Por ahí. Bien. ¿Qué le podemos agregar? ¿Cómo se vería hasta acá? Por ejemplo, vamos a guardarlo. Guardamos. Ejecutamos. Si yo toco la opción 1, se borra el menú y nos vamos a uno nuevo. Bien, que sería la parte de nombres. ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? Bueno, si yo agrego, supongamos, vamos a ponerme a mí, no sé, así, supongamos, y si yo, Zapata la hombre, nos aparece el menú. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? Bueno, lo mismo, una vez que yo termine, podríamos ponerle este que se borre de vuelta. Se vería de esta forma, por lo menos hasta ahí, que ya lo vamos a ir arreglando. 1, Ignacio, 20, sí yo. Muy parecido a lo que tenía el señor Juan. Bien, y nos vamos al menú. ¿Qué es lo que tiene? Si yo quisiera mantenerme, por ejemplo acá, en ingresar personas nuevas, bien, ¿qué es lo que tendría que hacer? A ver, ¿qué se les ocurre, por ejemplo, a ustedes si yo quisiera mantenerme en este menú del 1, de agregar personas? ¿Qué se les ocurre? Tendría que tener una lista o un import también. Un while. Si yo me quiero mantener ahí, si yo me quiero mantener acá, ¿qué tendría que hacer? Un while. Y decir, por ejemplo, decirle seguir ingresando personas o volver al menú, o por ejemplo, quedarme. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Fíjense, vamos a hacerle por acá, true, y que se mantenga esto por acá. ¿Y qué vamos a decirle? ¿Qué vamos a decirle, por ejemplo, acá? Vamos a decirle seguir. Igual, input. Por ahora lo vamos a hacer fácil. Le vamos a poner 1, le vamos a poner continuar, o agregar, y le vamos a poner, por ejemplo, 2, le vamos a poner volver. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros acá? Bueno, lo mismo, un if. Si decimos que seguir es igual a 1, seguimos. ¿Bien? Seguimos. No pasaría nada. Pero, ¿en cuánto nosotros tendríamos que irnos? Bueno, si esto es igual a 2, terminamos y se vuelve al menú. Fíjense cómo se vería esto. Vamos a cerrarlo. Se vería así, por ejemplo. Me había puesto a mí, que tengo 20, soy muy joven. Vamos a ponerle Zapata. Y ahí me dice, ¿quiere seguir agregando? Podríamos ponerle seguir o volver. Si le pongo agregar, voy a seguir agregando. ¿Y qué tendría que ponerle ahí? Bueno, ahí podría yo ponerle acá, de que se borra, ponerlo acá adentro, ¿bien? Para que se borre, ¿bien? Por ahora lo dejamos un poquito así, pero ahí se borraría. Entonces yo acá, qué sé yo, podría poner a Esther, vamos a poner que tiene 18, vamos a poner 4, 20, 20, 10. Y le vamos a poner la dirección que está en La Rioja al 203. Y si yo vuelvo, me vuelvo al menú. ¿Bien? Y eso tendría que írselo agregando. ¿Bien? De esa forma podríamos mantenernos nosotros dentro de este menú, agregándole while. Y una forma de, podríamos ponerle seguir, por ejemplo, acá, seguir y volver. ¿Bien? De esta forma. Si toca el 2, es que se rompe. Se rompe este bucle
borramos y volvemos al bucle este de acá. ¿Bien? De esa forma. Y ahí podríamos ir haciendo menús en menús. ¿Bien? Y poniendo todas las cosas que yo quiera. Lo mismo con buscar, seguir buscando, ¿bien? Y demás. ¿Bien? Y de acá, bueno, esta va a ser un poquito la forma en que nosotros nos vamos a ir manejando, ¿bien? Con crear programitas de este estilo. Fíjense, fíjense, que bueno, mientras más le vamos agregando, más largo se va a hacer esto. Pero bueno, se le pueden hacer un montón de cosas con esto e ir haciendo programitas lindos. ¿Qué es lo que hemos solucionado? Por acá, con listas. La parte de yo no perder los datos. ¿Bien? Mientras yo ejecuto el programa. Hasta ahí nomás. Mientras yo ejecuto el programa. ¿Bien? ¿Seguimos teniendo problemas? Sí, obviamente. Siempre seguimos teniendo problemas. ¿Bien? Hasta acá lo vamos a dejar. Hemos visto bastantes cosas. Bien. Yo todo esto, como siempre, se los voy a subir para que lo vean, para que lo trabajen. Igualmente, vamos a seguir trabajando de esta forma. Bien. Y vamos a seguir poniendo otros ejemplos. Bien. Para que vean cómo se va a ir jugando con listas. Bien. Con listas vamos a ir jugando siempre para ir trabajando con datos. Váyanlo probando. Bien. Esto se puede mejorar siempre muchísimo. ¿Bien? Siempre se puede mejorar muchísimo. ¿Qué es lo que me gustaría que hicieran? Agarren este archivito gestión, ¿bien? Que yo se los voy a subir, ¿bien? Búsquenlo y modifíquenlo y váyanle agregando todo lo que ustedes quieran, ¿bien? Váyanle agregando todo lo que ustedes quieran. ¿Qué nos va a servir esto? ¿Qué nos va a servir esto? Bueno, porque esto es el inicio de lo que se llama CRUD o ABM. ¿Alguien sabe lo que significa CRUD o ABM? En español sería ABM. ¿Alguna de esas siglas ustedes saben qué significa? ¿Hay alguien que lo haya sentido escuchar? Ah, no, no, no. No vamos por ahí. CRUD, CRUD, según sus siglas, lo voy a poner acá en limpiecito para que lo vean. CRUD, una palabrita muy, muy usada en programación. La van a después de que, ahora que me la escucharon, en un futuro me la van a escuchar muchísimo. Son las siglas de estas palabras en inglés. Create, read, udate, delete. A ver, ¿cómo andamos con el inglés? Create, vamos, crear, leer, update, ¿qué es update? Actualizar. Muy bien, Update actualizar. es actualizar. Muy bien, actualizar. Y delete es borrar. Borrar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es lo que estamos haciendo nosotros. Agregar, create, bien, crear. Tenemos buscar, que es leer, bien. Delete, que es eliminar. Y modificar es el update. Bien. Entonces eso nos va a servir para futuro como pie mismamente para ver cuando yo trabajo base de datos. Bien. Cuando yo trabajo con información, con programas, estas cuatro funciones que están acá, es lo esencial para hacer un sistemita, para hacer un programa. Yo poder crear, guardar cosas, read, leer, buscar cosas, update, modificar cosas, y delete, borrar cosas. ¿Bien? Y esto está presente en cualquier sistema. ¿Bien? En cualquier programa, estas cuatro cosas están presentes. ¿Bien? Entonces de ahí ustedes pueden, si quieren, pueden ir buscando información acerca de CRUD. En ABM, ABM es en español un poquito más fácil, que es alta o baja modificación. ¿Bien? Así se dice ABM. Cuando ustedes encuentren, qué sé yo, si investigan programación o lo que fuera, si ustedes ven que dice sistema CRUD, sistema ABM, bueno, es un sistema que maneja información, que es en donde se puede guardar, buscar, modificar o eliminar cosas. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos vamos a centrar nosotros? ¿Bien? En poder trabajar con esta información y poder guardar cosas, eliminar, buscarlas, ¿bien? Y todo esto.
Hasta acá lo vamos a dejar, hemos visto bastantes cosas, vamos viendo. La semana que viene seguimos, vamos a trabajar, les voy a mostrar otro, vamos a hacerlo en vez de con personas, por ejemplo, vamos a hacer con artículos, ¿bien? Para que lo vayan viendo, otros diferentes, ¿bien? Y como último, esto es como último tema, cuando ya terminemos de ver esto, vamos a ver un poquito el inicio a trabajar con un poquito con archivos, ¿bien? Y que después nos va a dar un pie, mismamente, para guardar esa información en algún lado, ¿bien? Pero hasta acá lo vamos a dejar. Mismamente, obviamente, todas las semanas vamos a ir haciendo repasitos de listas para que vayan viendo, trabajemos con estas cosas, no se preocupen, ¿bien? Pero esa es la idea. El trabajo práctico, ese parcial, bien, que lo pueden tomar así, es un trabajo práctico evaluativo, bien, va a ser crear un programa de este estilo, bien, de este estilo al principio. Que a futuro, nosotros lo vemos así, a futuro vamos a hacer esto mismo, pero en ventanas, como se vería un programa real, bien, esa es la idea. Algunos lo pueden haber estado viendo, un programa, yo les puedo mostrar un poquito, a ver, el programa, algún programa de este estilo, a ver si lo encuentro, por ejemplo, a ver, algún programa de este estilo, a ver si sale. A ver si lo encuentro por ahí. Segundito, que lo busque, a ver que busque la contraseña. Tengo que buscar la contraseña. Alejandro 123 o Daniel 123. Ok. Acá. Esto es lo que nos vamos a manejar. Que ustedes lo pueden ver, haber visto. Que decía Alejandro 123. 123. Bienvenido. Programas de este estilo. Bien. Que dentro de todo esto, que va a ser el segundo semestre, vamos a tener mismamente todas estas pequeñas funcioncitas así, pero vistas de este estilo, ¿bien? Pero primero vamos a entender toda la mecánica por detrás y después ya nos podemos centrar en todo eso. Así que bueno, chicos, lo dejamos acá. Nos vemos mañana los que esté con los chicos de la presencial, nos vemos mañana. Si no, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, ya saben, me preguntan, consultan. La semana que viene, tráiganme también todas las dudas, cosas que quieran preguntarme, ¿bien? Y nos vamos a ir manejando. Así que Profe, la bueno, clase de mañana es solo presencial, no va a haber por Zoom. sí, va a ser solo presencial.